En el garaje de estacionamiento subterráneo de un centro comercial de lujo en el centro de Atlanta, un oficial de policía se enfrentó a un hombre negro parado junto a un vehículo caro, asumiendo de inmediato que el coche no podía ser suyo. Lo que comenzó como un simple viaje para recoger un regalo de cumpleaños, se convertiría en un caso documentado de perfil racial que le costaría a la ciudad más de 14 millones de dólares y obligaría a todo un precinto a reflexionar sobre sus prácticas. Antes de continuar, necesito que hagas algo. Deja un comentario y dime desde dónde me estás viendo. Y por favor, haz clic en ese botón de suscribirte ahora mismo. Esta historia se vuelve absolutamente salvaje y querrás ver cómo termina. El oficial Derek Paulson, de 39 años, había estado 11 años en el Departamento de Policía de Atlanta, con la mayoría de ellos trabajando en el afluente distrito de Buckhead. Su expediente personal mostraba una tendencia preocupante que los supervisores habían pasado por alto constantemente. Solo en los últimos 3 años, había iniciado 216 paradas de vehículos en garajes y estacionamientos de su área de patrulla. 178 de esas paradas involucraron a conductores negros o hispanos. 134 involucraron vehículos valorados en más de $75,000. Y de esas 134 paradas, solo 9 resultaron en alguna multa o arresto. Una tasa de éxito tan baja sugería que las paradas no tenían nada que ver con la aplicación de la ley. Pero las quejas contra Paulson nunca parecieron prosperar. Las víctimas presentaban informes que describían interrogatorios agresivos, exigencias para explicar cómo podían permitirse sus vehículos, amenazas de arresto por negarse a registros ilegales. El departamento investigaba. Paulson afirmaba que solo estaba siendo minucioso y las quejas se marcaban como no probadas. El patrón continuó sin control, hasta la noche en que detuvo a la persona equivocada, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El garaje de estacionamiento debajo del Linux Square era un laberinto de concreto de vehículos de lujo, bolsas de compras de diseñador y el suave zumbido de los motores que resonaban en los techos bajos. Las cámaras de seguridad cubrían todos los ángulos. Las transmisiones de alta definición que grababan 24 horas al día se respaldaban en servidores seguros que conservaban las imágenes durante 90 días. Cada entrada, cada espacio de estacionamiento, cada elevador tenía ojos puestos en él. El garaje fue diseñado para ser seguro, para proteger autos caros y compras costosas del robo. Nadie había considerado que podría necesitar proteger a las personas de ser perfiladas por la policía. El juez William Carter, de 46 años, estaba parado junto a su Bentley Continental, cargando bolsas de compras en el maletero, después de comprar un reloj para el 16º cumpleaños de su hija. Era un juez de apelación federal, uno de los 12 en el 11º circuito, con reputación de análisis legal meticuloso y tolerancia cero a las violaciones constitucionales. Había pasado el día revisando escritos en un complejo caso de derechos civiles. Ahora solo quería ir a casa, envolver el regalo y sorprender a su hija en la cena. Dick estaba colocando las bolsas con cuidado en el maletero, asegurándose de que la caja de joyas no se moviera durante el viaje cuando notó el coche patrulla en su visión periférica. No pasando, no patrullando, sino detenido, ligeramente angulado, posicionado detrás del Bentley. El oficial adentro lo miraba directamente. El primer pensamiento del juez Carter fue práctico. Tal vez había habido un incidente en el garaje, un informe de robo, una llamada de persona sospechosa. Continuó organizando sus bolsas, con las manos visibles, esperando que el oficial se alejara o se acercara con una pregunta legítima. Lo que no esperaba fue lo que sucedió después. El oficial Paulson salió de su coche patrulla,
con la confianza de alguien que lo había hecho cientos de veces antes. Caminó directamente hacia Carter, sus pasos resonando en el espacio de concreto, cada paso deliberado y pesado, no el enfoque cauteloso de un oficial preocupado por amenazas, evaluando el peligro, manteniendo la conciencia táctica. Este era el andar casual de alguien que ya había decidido que esta parada estaba justificada, que había hecho suposiciones antes de que se intercambiara una sola palabra, que había perfilado a la persona basándose en nada más que el color de su piel y el valor de su vehículo. Se acercó por el costado, interponiéndose entre Carter y el maletero abierto. Su presencia era deliberadamente intimidante, lo suficientemente cerca como para invadir el espacio personal, lo suficientemente agresivo como para que los compradores cercanos notaran la tensión de inmediato. «Buenas noches, oficial. ¿Está todo bien?», preguntó Carter, con tono educado pero directo, manteniendo las manos visibles cerca de las bolsas de compras. Los ojos de Paulson escanearon a Carter de pies a cabeza. Luego se movieron a las bolsas de compras en el maletero. Luego al propio Bentley. El interior de cuero visible a través de la puerta abierta. La bolsa de compras de un joyero de alta gama. El estado impecable del vehículo. Todo en la escena gritaba riqueza, y todo en el hombre parado a su lado no coincidía en la visión de Paulson. Licencia y registro. Ahora, el tono no era una solicitud. Era una orden dada sin explicación, sin cortesía, sin ningún reconocimiento de que la persona que tenía delante podría estar allí legítimamente. Podría tener todo el derecho de cargar bolsas de compras en su propio coche sin ser interrogado, y podría merecer la misma presunción de legalidad que los conductores blancos en vehículos caros recibían sin cuestionamiento. ¿Puedo preguntar por qué me detiene? El juez Carter mantuvo la voz firme y profesional. Estoy cargando mi vehículo. No he violado ninguna ley. Se lo diré en un minuto. Licencia y registro. La mano de Paulson se movió hacia su cinturón, descansando cerca de su arma. Un gesto diseñado para recordarle a Carter exactamente quién tenía el poder en este encuentro. El juez Carter metió lentamente la mano en su cartera en el bolsillo trasero. Movimientos deliberados y visibles. Oficial, estoy cooperando plenamente, pero me gustaría saber el motivo de esta parada. Paulson apenas miró la licencia cuando Carter se la entregó. ¿Dónde está el registro? Está en la guantera. Puedo recuperarlo. ¡Ey! Haz eso y mantén las manos a la vista. Carter abrió la puerta del conductor, se inclinó para acceder a la guantera y recuperó el registro. Se lo entregó a Paulson junto con su licencia. Todos los movimientos lentos y visibles. Paulson apenas miró los documentos. En cambio, comenzó a caminar alrededor del Bentley, rodeándolo lentamente, pasando la mano por la pintura, revisando las llantas, mirando por las ventanas. Su cámara corporal grabó todo. Las líneas elegantes del costoso automóvil, el juez parado tranquilamente a su lado con bolsas de compras visibles en el maletero, y lo que es más importante, las propias acciones del oficial que más tarde serían analizadas fotograma a fotograma en un tribunal federal. «Este es un Bentley Continental GT», dijo Paulson, regresando a donde estaba Carter. «Cuesta alrededor de $250,000 nuevo. ¿Quiere decirme cómo puede permitírselo?» La expresión del juez Carter no cambió, pero internamente reconoció exactamente lo que estaba sucediendo. Había presidido casos como este. Había leído declaraciones juradas describiendo estas mismas preguntas. Conocía el manual. «No estoy obligado a explicarle mis finanzas, oficial. He proporcionado mi licencia y registro. Si está investigando una violación, por favor dígame cuál es». «La violación», dijo Paulson, dando un paso más cerca, «es que parece alguien que no debería estar conduciendo este coche. Así que, o me explica de dónde lo sacó, o asumiré que es robado».
Las palabras quedaron flotando en el aire, claras, documentadas, innegables. Las cámaras de seguridad de arriba capturaron el momento, y múltiples ángulos que mostraban la postura agresiva del oficial, el juez parado tranquilamente junto a su vehículo con bolsas de compras en el maletero abierto, y la confrontación acumulándose en un garaje que debería haber sido nada más que un lugar para cargar compras y marcharse. Una mujer que caminaba hacia su coche redujo la velocidad, sintiendo la tensión en la forma en que las personas lo hacen cuando algo no va bien, incluso si no pueden articularlo de inmediato. El lenguaje corporal, la postura agresiva, la forma en que el oficial se posicionó para intimidar. Sacó su teléfono, no para hacer una llamada, sino para grabar, entendiendo instintivamente que la documentación podría importar, que lo que fuera que se desarrollaba podría necesitar testigos, que el silencio era complicidad. Y un anciano cargando bolsas de compras en su maletero se detuvo a mitad de movimiento, con las bolsas colgando de sus manos, observando cómo se desarrollaba la confrontación. Había vivido el movimiento por los derechos civiles. Había visto esto antes. Uniformes diferentes, vehículos diferentes, pero la misma dinámica fundamental de poder siendo mal utilizado, de prejuicio siendo impuesto, de alguien siendo obligado a justificar su existencia en un espacio que tenía todo el derecho a ocupar. Más compradores salieron del elevador, atraídos por el alboroto, las voces elevadas, la tensión inconfundible de un encuentro policial que había salido mal. Formaron un semicírculo, manteniendo la distancia pero negándose a irse. Su presencia creaba un amortiguador entre la autoridad descontrolada y un hombre que no había hecho nada malo. Los testigos se acumulaban, la documentación se construía. Múltiples ángulos, múltiples dispositivos, múltiples perspectivas, todos capturando la misma verdad fundamental. Y el oficial Paulson, tan enfocado en el hombre junto al Bentley, tan seguro de su propia rectitud, tan acostumbrado a paradas como esta que pasaban sin ser cuestionadas, no se dio cuenta o no le importó que su comportamiento se estuviera preservando desde una docena de ángulos diferentes, que la dinámica tradicional donde su palabra contra la palabra del conductor prevalecería estaba siendo interrumpida por la tecnología y la solidaridad y el simple acto de personas que se negaban a apartar la mirada. El juez Carter tomó una decisión. Oficial Paulson, dijo, leyendo la placa de identificación del uniforme. Le voy a decir algo importante. Soy un juez federal de apelación. Mi identificación está en mi cartera, que usted tiene actualmente. Lo que está haciendo ahora mismo es perfilamiento racial y está siendo grabado por múltiples cámaras. Paulson en realidad se rió. Un ladrido corto y despectivo que la cámara corporal captó perfectamente. ¿Juez federal? Claro, eso es lo que todos dicen. Bajó la mirada a la cartera que aún tenía en la mano, la que Carter le había dado con su licencia. La abrió más a fondo ahora, sacando tarjetas y mirándolas con escepticismo exagerado. Encontró la identificación judicial, el sello federal prominente, la fotografía y las credenciales de Carter impresas claramente. La miró durante varios segundos. Su expresión cambió de burla a confusión a algo cercano a la preocupación. Pero en lugar de retroceder, Paulson redobló la apuesta. Esto podría ser falso, dijo, ¿no? Sosteniendo la identificación como si la examinara en busca de falsificación. Hemos tenido gente con credenciales falsas antes. Quédese aquí mientras verifico esto. La paciencia del juez Carter se estaba agotando, pero su compostura se mantuvo intacta. Oficial, puede verificar mis credenciales a través de cualquier base de datos federal en unos 30 segundos. Mi número de identificación de tribunal está en esa tarjeta. Puede llamar al tribunal. Puede contactar a seguridad del tribunal.
Lo que no puede hacer es continuar deteniéndome sin causa. Tengo causa, espetó Paulson. Está parado junto a un coche caro que probablemente no puede permitirse en una zona de alta criminalidad, actuando sospechosamente. Cada palabra fue documentada. Cada palabra fue errónea. El centro comercial estaba en uno de los barrios más seguros de Atlanta. Carter no había hecho nada sospechoso. Había estado cargando bolsas de compras en su propio coche, y la suposición de que no podía permitirse el vehículo se basaba en nada más que en prejuicios. La mujer que había empezado a grabar se acercó. «Disculpe, oficial», gritó. «No ha hecho nada malo. ¿Por qué lo está acosando?» Paulson se giró bruscamente. «Señora, retroceda. Esto es asunto de la policía. Este es un garaje público», respondió ella con el teléfono firme, «y tengo todo el derecho a grabar». El oficial Paulson volvió su atención al juez Carter, con la frustración ahora claramente visible. «Manos a la espalda». «¿Bajo qué cargo?», preguntó Carter. «Obstrucción», dijo Paulson. La respuesta de Carter fue inmediata y precisa. «No estoy obstruyendo. Yo estoy parado junto a mi vehículo, que poseo. Después de cargar legalmente bolsas de compras en un garaje público, he proporcionado identificación y registro. He respondido a sus preguntas. No he cometido ningún delito y no estoy obligado a someterme a un arresto sin causa probable». La precisión legal de la respuesta pareció irritar a Paulson más que el silencio. Pulsó su radio. «Despacho, Unidad 47. Necesito refuerzos en el garaje de estacionamiento de Linux Square, nivel P2. Sujeto no cooperativo. Posible vehículo robado». El informe falso se convertiría más tarde en un elemento clave de la demanda de Carter. No había ningún vehículo robado. El registro del Bentley estaba al día, verificado, con el nombre de Carter claramente listado. El BIN coincidía. El seguro era válido. Todos los documentos estaban en orden. Pero Paulson necesitaba una justificación para la escalada, así que creó una, transmitiéndola por radio donde sería grabada, marcada con hora y conservada. El juez Carter permaneció perfectamente quieto, con las manos visibles a los lados, observando cómo más compradores se detenían para observar. La multitud crecía. 5 personas ahora. 7. 10. Teléfonos en alto, grabando desde diferentes ángulos, asegurando que sin importar lo que sucediera después, la verdad sería documentada. En 3 minutos llegó un segundo coche patrulla, seguido rápidamente por un tercero. Salieron oficiales, convergiendo en la escena, y el garaje subterráneo que había estado tranquilo momentos antes, ahora se sentía como una gran operación policial. Todo por un hombre, parado tranquilamente junto a su propio coche con bolsas de compras en el maletero, culpable de nada más que ser negro y poseer un vehículo caro. La oficial Janet Torres, más joven y menos experimentada que Paulson, se acercó primero. «¿Qué está pasando?» Paulson hizo un gesto hacia Carter. «El conductor no coopera. Dice ser un juez federal. El vehículo podría ser robado. Las credenciales parecen falsas». Torres miró el Bentley, luego a Carter, parado tranquilamente a su lado, luego a la creciente multitud de testigos. Su expresión sugería incertidumbre. «Señor», se dirigió a Carter, «¿puede proporcionar identificación?» «Ya lo hice», respondió Carter con calma. «El oficial Paulson tiene mi licencia, registro e identificación judicial. Todo legítimo, todo verificable. Me están deteniendo sin causa». Elías Torres miró a Paulson. «¿Puedo ver la identificación?» Paulson se la entregó a regañadientes. Torres la examinó, sacó su teléfono y comenzó a escribir. El sitio web del Tribunal Federal, la lista de jueces, el listado oficial con fotografías y credenciales. Le tomó menos de 60 segundos verificar lo que Paulson se había negado a aceptar. Su rostro se puso pálido. «Derek»,
dijo en voz baja. Esto es real. Es realmente un juez federal. Las palabras resonaron por el garaje. Los testigos escucharon. La mujer que grababa amplió la imagen del rostro de Paulson al darse cuenta. El tercer oficial, el sargento Mike Holloway, dio un paso adelante. Era mayor, principios de los 50, con la presencia de alguien que había visto demasiadas situaciones salir mal. ¿Cuál es la verificación? Torres giró su teléfono y, mostrando el sitio web oficial de la Corte con la fotografía y biografía de Carter, juez federal de apelación, nombrado hace 6 años, actualmente en el 11º circuito. La mandíbula de Holloway se apretó. Miró a Paulson, luego a la multitud, luego a los múltiples teléfonos que grababan. Comprendió de inmediato que no se trataba solo de una parada errónea. Esto era una catástrofe completamente documentada. Imposible de negar. Su señoría, se dirigió Holloway a Carter con el título apropiado. Le pido disculpas por este encuentro. Es libre de irse. Revisaremos este incidente internamente. El juez Carter no se movió hacia la puerta de su coche. En cambio, habló con claridad, asegurándose de que las cámaras corporales capturaran cada palabra. Sargento, esto no fue un malentendido. Esto fue perfilamiento racial. El oficial Paulson me detuvo porque asumió que no podía poseer legítimamente este vehículo. Fabricó un informe de vehículo robado. Amenazó con arrestarme sin causa. Violó múltiples derechos constitucionales. Y todo está documentado. Holloway asintió lentamente. Entiendo, su señoría. Le recomiendo encarecidamente que presente una queja formal. Voy a hacer más que eso, respondió Carter. Ahora, si van a mover sus vehículos, me voy a casa. Los coches patrulla retrocedieron. Los oficiales se retiraron, aunque el rostro de Paulson había pasado del rojo al ceniza, a medida que el peso total de su error se cernía sobre él. El juez Carter cerró el maletero, caminó hacia el lado del conductor y se subió a su Bentley. El motor ronroneó y condujo lentamente hacia la salida del garaje. Detrás de él, los testigos permanecían comparando vídeos, discutiendo lo que habían visto, ya subiendo imágenes a las redes sociales. La mujer que comenzó a grabar publicó su vídeo con un pie de foto. Juez federal perfilado racialmente en un garaje de Atlanta. El oficial asumió que robó el coche. Vídeo completo, sin editar. En 1 hora tuvo 50,000 visitas. Por la mañana, todos los principales medios de comunicación de Georgia cubrían la historia. Juez federal perfilado mientras compraba. Los titulares decían: oficial de policía de Atlanta acusado de sesgo racial en un encuentro documentado. El vídeo muestra al juez interrogado sobre la propiedad del vehículo. La historia tenía todo lo que buscaban las organizaciones de medios. Pruebas de vídeo claras, una víctima comprensiva con credenciales irreprochables, es de un oficial con un historial documentado, y las preguntas más amplias sobre el sesgo sistémico que resonaban mucho más allá de un garaje. Las imágenes se volvieron virales en oleadas. Primero, la grabación cruda y sin editar de la mujer, su voz audible mientras denunciaba el comportamiento del oficial. Luego, el vídeo de la cámara corporal publicado después de una solicitud de registros públicos que mostraba todo, desde la perspectiva de Paulson, y de alguna manera, hacía que sus acciones parecieran peores porque capturaba sus propias palabras, sus propias decisiones sin filtro ni interpretación. Los noticieros reproducían las imágenes en segmentos, haciendo pausas en momentos clave. Aquí, donde Paulson se niega a verificar las credenciales. Aquí, donde fabrica el informe del vehículo robado. Aquí, donde Torres confirma que Carter es realmente un juez, y la cara de Paulson registra la realización. Los analistas legales diseccionaron cada decisión, explicando las violaciones constitucionales en un lenguaje accesible para los espectadores, que quizás no entendieran la causa probable o la sospecha razonable,
pero que entendían la injusticia cuando la veían. Las redes sociales explotaron con reacciones donde el juez Carter se convirtió en tendencia a nivel nacional en 36 horas. Profesionales del derecho compartieron los vídeos con comentarios sobre las violaciones de la Cuarta Enmienda. Defensores de los derechos civiles lo usaron como ejemplo de perfilamiento racial, que incluso los escépticos no podían descartar, porque las credenciales de la víctima eran muy claras. Organizadores comunitarios señalaron que el estatus del juez Carter no debería importar, que los derechos constitucionales se aplicaban a todos. Pero el caso demostró cómo operaba el sesgo, incluso contra personas con un estatus social y profesional significativo. Organizaciones de derechos civiles emitieron comunicados en 24 horas. La NAACP pidió la destitución de Paulson. La ACLU anunció que estaba monitoreando la situación. Activistas locales organizaron protestas frente al precinto policial, exigiendo rendición de cuentas por lo que llamaron un patrón de aplicación discriminatoria, que había quedado sin control durante demasiado tiempo. Otras víctimas comenzaron a contactar a abogados, compartiendo sus propias experiencias con el oficial Paulson. Un profesor de la Universidad de Emory describió haber sido detenido en el mismo garaje, interrogado sobre su Tesla, y se le dijo que debería estar conduciendo algo más apropiado para su nivel de ingresos. Un cirujano relató haber sido detenido durante 45 minutos mientras Paulson verificaba sus credenciales varias veces, seguro de que debía haber órdenes de arresto pendientes. Un ingeniero de software describió haber sido registrado sin consentimiento, después de negarse a explicar cómo pagó su Range Rover. Cada historia seguía el mismo patrón. Coche de lujo, negro conductor, sospecha inmediata, escalada sin motivo. En la documentación que no llegó a ninguna parte porque el departamento había decidido no actuar ante las quejas contra un agente que generaba estadísticas de detenciones impresionantes, aunque esas detenciones rara vez resultaran en una aplicación real de la ley. El Departamento de Policía de Atlanta inició una investigación interna, pero la presión pública dejó claro que una revisión interna no sería suficiente. El alcalde pidió una investigación independiente. El ayuntamiento exigió respuestas. Líderes comunitarios organizaron asambleas donde los residentes compartieron experiencias de ser objeto de perfilado, creando un coro de voces que ya no podían ser ignoradas. 10 días después del incidente en el garaje de estacionamiento, el juez William Carter presentó una demanda federal de derechos civiles. La denuncia tenía 52 páginas, meticulosamente detallada, respaldada por múltiples videos, imágenes de cámaras corporales, testimonios de testigos y el propio testimonio de Carter. Los demandados incluían al agente Paulson, al sargento Holloway por no supervisar adecuadamente, al comandante del precinto por ignorar patrones de quejas, y a la propia ciudad por mantener políticas que permitían la continuación de prácticas policiales discriminatorias. Las reclamaciones incluían detención ilegal, perfilado racial, violación de los derechos de la Cuarta Enmienda, violación de los derechos de la 14ª Enmienda, imposición intencional de angustia emocional y conspiración civil para privar de derechos constitucionales. Los daños reclamados sumaban $14,2 millones, pero la demanda era más que dinero. Las solicitudes de descubrimiento exigieron 5 años de registros de detenciones de Paulson, expedientes de todos los oficiales del precinto, registros de quejas, materiales de capacitación y comunicaciones internas sobre sesgos raciales. El caso se estaba construyendo hacia algo más grande y un examen de si el departamento había creado una cultura que alentaba o al menos toleraba la aplicación discriminatoria de la ley. Los datos que surgieron durante la fase de descubrimiento fueron demoledores.
Paulson había detenido a conductores negros a tasas un 380% más altas que a conductores blancos en la misma área de patrulla. Sus registros de vehículos a conductores negros eran un 520% más altos. Su uso de apoyo para detenciones de rutina que involucraban a automovilistas negros era un 290% más alto, y su tasa de citaciones era un 73% menor que el promedio del departamento, lo que sugería que la mayoría de las detenciones no tenían un propósito legítimo de aplicación de la ley. Más preocupante fue lo que revelaron las comunicaciones internas. Los supervisores habían estado al tanto de los patrones desproporcionados de detenciones de Paulson durante años. Los sistemas de intervención temprana lo habían señalado repetidamente. Las quejas se habían acumulado, pero cada vez su sargento lo había defendido, alegando que simplemente era proactivo, minucioso. Solo trataba de mantener segura a la comunidad. El instinto protector dentro del departamento había protegido a Paulson de las consecuencias. Incluso cuando la evidencia se acumulaba de que sus prácticas policiales estaban impulsadas por sesgos en lugar de por la ley, el patrón no se trataba solo de números. Se trataba de personas cuyas vidas cotidianas habían sido interrumpidas por un sesgo con placa. Se trataba de profesionales que habían logrado el éxito siendo tratados como delincuentes, porque su éxito no coincidía con las expectativas del oficial. Se trataba de dignidad despojada en garajes de estacionamiento, en esquinas, frente a centros comerciales, documentada solo por los recuerdos de las víctimas y ocasionalmente por cámaras de teléfonos que capturaban fragmentos de encuentros más largos. Una víctima, un director de escuela secundaria, describió haber sido detenido frente a su propia escuela al llegar al trabajo. Los estudiantes observaron cómo Paulson lo interrogaba sobre su Audi, exigía registrarlo y amenazaba con arrestarlo cuando el director pedía un supervisor. La humillación duró 20 minutos, terminando solo cuando el oficial de recursos escolares reconoció al director e intervino. Ese incidente había sido reportado al departamento. La queja había sido marcada como resuelta con asesoramiento verbal. No existía registro de que dicho asesoramiento hubiera ocurrido alguna vez. Los abogados de la ciudad revisaron la evidencia y llegaron a una conclusión sombría. Los videos eran indefendibles. Las imágenes de las cámaras corporales mostraban un claro perfilado racial. El falso informe de vehículo robado estaba documentado en grabaciones de radio. La credibilidad del juez Carter era irreprochable. Luchar contra este caso en un juicio sería desastroso, tanto legal como políticamente. Un juez federal testificando sobre ser objeto de perfilado por la policía de la ciudad generaría titulares nacionales y establecería precedentes que la ciudad no quería que se establecieran. 4 meses después del incidente en el garaje de estacionamiento, comenzaron las negociaciones de acuerdo. Los abogados de Carter exigieron no solo una compensación, sino reformas estructurales. La ciudad necesitaba admitir su culpabilidad. Paulson necesitaba ser despedido. La capacitación debía ser reformada. Los mecanismos de supervisión debían ser fortalecidos. El acuerdo no podía simplemente resolver un caso. Debía abordar problemas sistémicos. El acuerdo final alcanzado después de 6 semanas de negociación fue exhaustivo. $14,2 millones pagados al juez Carter. Una disculpa pública formal del alcalde y del jefe de policía. El oficial Paulson despedido y su certificación revocada, asegurando que nunca más podría trabajar en aplicación de la ley. El sargento Holloway, degradado y reasignado a un puesto sin autoridad de supervisión por no gestionar adecuadamente a sus oficiales. Pero las disposiciones más significativas fueron las reformas. El departamento implementaría capacitación obligatoria sobre sesgos implícitos para todos los oficiales, 60 horas dentro del primer año.
Los datos de detenciones se analizarían trimestralmente en busca de evidencia de disparidades raciales, con los resultados publicados públicamente. Un supervisor independiente auditaría el departamento durante 3 años. Juntas de supervisión comunitaria revisarían todas las quejas que involucraran acusaciones de discriminación. Las imágenes de las cámaras corporales de cada detención se auditarían aleatoriamente mensualmente. Los oficiales que mostraran patrones problemáticos serían colocados inmediatamente bajo supervisión mejorada. Las reformas se extendieron a la contratación y promoción. El departamento reclutaría más oficiales de orígenes diversos. Los criterios de promoción incluirían evaluaciones de conciencia de sesgo y confianza comunitaria. Las evaluaciones de desempeño considerarían no solo los números de detenciones, sino la legitimidad y los resultados de esas detenciones. El énfasis pasaría del volumen a la calidad, de la actividad a la seguridad pública real. Los programas de capacitación rediseñaron sus currículos. El caso Carter se convirtió en estudio obligatorio junto con docenas de otros. Los reclutas veían las imágenes del garaje y se les pedía que identificaran cada punto de decisión donde el encuentro podría haber sido diferente. Simularon escenarios en los que debían intervenir cuando un colega exhibía sesgo. Escucharon a miembros de la comunidad sobre el impacto de ser objeto de perfilado, el miedo que creaba, la confianza que destruía. El propio garaje se convirtió en una herramienta de enseñanza improbable. La gerencia del Linux Square instaló una placa conmemorativa cerca de donde ocurrió el encuentro con el texto. En este lugar, una detención injusta condujo a un cambio significativo. Que aprendamos de este momento para construir una comunidad más equitativa. Grupos de turistas de la academia visitaban, parándose en el lugar donde el juez Carter había sido detenido, discutiendo lo que el caso significaba para su enfoque de la policía. Algunos oficiales resistieron los cambios. Una minoría vocal afirmó que las reformas les impedirían hacer su trabajo de manera efectiva. Varios se jubilaron o transfirieron a otros departamentos en lugar de adaptarse. Pero la mayoría reconoció que el caso Carter había expuesto problemas que sabían que existían, pero que se sentían impotentes para abordar. Las reformas les dieron el lenguaje y las herramientas para desafiar el sesgo cuando lo veían. Permiso para priorizar la calidad sobre la cantidad y protección contra represalias cuando hablaban sobre comportamientos problemáticos. Los datos de detenciones del departamento mostraron cambios drásticos dentro del primer año. Las disparidades raciales en las detenciones disminuyeron en un 47%. Las búsquedas sin causa probable cayeron un 61%. Las quejas sobre sesgos de oficiales cayeron un 58%. Los incidentes de uso de la fuerza disminuyeron un 34%. Los cambios no fueron perfectos y persistieron problemas, pero la trayectoria estaba clara. La rendición de cuentas creó presión para un mejor comportamiento. La confianza comunitaria comenzó a reconstruirse lentamente. Los oficiales asistieron a reuniones vecinales, no para defender al departamento, sino para escuchar. Los programas juveniles conectaron a la policía con jóvenes en contextos más allá de la aplicación de la ley. Las iniciativas de policía comunitaria enfatizaron las relaciones sobre los arrestos. El trabajo era lento, a menudo frustrante, pero necesario. El juez Carter regresó a su rutina, presidiendo casos con la misma atención cuidadosa que siempre había dedicado al tribunal. No dio entrevistas, no escribió un artículo de opinión, y emitió una única declaración cuando se finalizó el acuerdo. Este caso nunca se trató de mi cargo como juez. Se trató de mis derechos como ciudadano. Toda persona, independientemente de su raza o estatus, merece ser tratada con dignidad y dentro de los límites de la ley constitucional.
Las acciones del oficial Paulson no fueron un error aislado. Eran parte de un patrón que el departamento había tolerado durante demasiado tiempo. Espero que este acuerdo cree un cambio duradero. No solo políticas en papel, sino una transformación real en cómo los oficiales ven y sirven a sus comunidades. La declaración fue medida y precisa. La voz de alguien que entendía que las victorias legales no se traducían automáticamente en un cambio cultural, que los acuerdos podían ordenar reformas, pero la implementación requería un esfuerzo sostenido y un compromiso genuino. Meses después del acuerdo, el juez Carter regresó a Linux Square para comprar para otra ocasión familiar. Se estacionó en el mismo garaje, en el mismo nivel, no lejos de donde había ocurrido el incidente. Pasó junto a la placa conmemorativa, deteniéndose a leer las palabras que había visto antes, pero que ahora tenían un peso diferente. Se veía un coche patrulla a 3 filas de distancia, el oficial dentro completando papeleo. El oficial levantó la vista cuando Carter comenzó a cargar bolsas de compras en el maletero. Hizo contacto visual y asintió respetuosamente. Sin acercamiento, sin preguntas, sin suponer que alguien necesitaba explicar su presencia. Solo 2 personas compartiendo espacio en un garaje de estacionamiento. Uno comprando, otro trabajando, ninguno viendo al otro como un problema que requiriera intervención. Carter cerró el maletero. Eddie se subió a su Bentley y condujo hacia la salida, pensando en cuánto había cambiado porque un oficial había actuado con sesgo. Un juez se había negado a aceptar ser tratado como menos que igual, y múltiples cámaras habían documentado todo tan a fondo que la negación se volvió imposible. Las cámaras en ese garaje todavía graban constantemente imágenes de alta definición, respaldadas en servidores seguros. La memoria permanece preservada en archivos de video y registros judiciales y materiales de capacitación y conversaciones que ocurren cuando los oficiales se reúnen para discutir lo que aprendieron del caso Carter. Y cada oficial que patrulla los barrios acomodados de Atlanta conoce la historia de lo que sucedió cuando las suposiciones sobre quién pertenece, a dónde se encontraron con un juez federal que entendía exactamente cuáles eran sus derechos y tenía los recursos para luchar por ellos de manera efectiva, creando un cambio que se extendió mucho más allá de un garaje de estacionamiento, un acuerdo, un caso, porque a veces la sala de tribunal más importante no está hecha de mármol y caoba. A veces es concreto e iluminación fluorescente, cámaras de seguridad y videos de teléfonos celulares. Un espacio donde la justicia ocurrió no por el sistema, sino a pesar de él. Donde la documentación derrotó la negación. Donde los testigos se negaron a apartar la mirada. Es donde la negativa de una persona a aceptar ser tratada como menos que humana desencadenó reformas que protegerían a miles de personas que nunca conocerían su nombre, pero que se beneficiarían de su coraje. Si cree que el perfilado siempre debe ser desafiado, que la documentación salva vidas, que la rendición de cuentas no es opcional y que el cambio ocurre cuando las personas se niegan a aceptar ser tratadas como menos que humanas, entonces presione ese botón de suscripción. Estas historias importan. Estas lecciones resuenan. Y estas luchas continúan requiriendo vigilancia, coraje y la determinación de construir sistemas que sirvan a todos por igual, independientemente de su aspecto o de lo que conduzcan o de si coinciden con las suposiciones de alguien sobre quién pertenece a un R caro.